consecutivamente, y hoy vamos a seguir analizando del versículo 30 al 40, y sin duda pudiéramos decir que si entre esos versículos, entre el versículo 30 y 40, hubiese un versículo que resumiera el contenido de esta porción, seguramente tendríamos que ir al versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que nuestro texto del versículo 35, siendo central, puede explicarnos lo que ocurre del versículo 30 al 40, y lo haremos de una forma sencilla, exponiendo las tres frases principales que componen el texto. Primero, esa declaración del Señor: yo soy el pan de vida. Lo segundo, un requerimiento que se le hace al hombre: el que a mí viene, o el que en mí cree. Y un resultado: no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. De esa manera vamos a tratar nuestro texto esta mañana con la ayuda de nuestro Señor. Y este texto hace parte de un argumento que el Señor Jesús viene presentando y tiene un vínculo muy especial con respecto al Antiguo Testamento. Unos días atrás de cuando se dio este episodio, unos días atrás, el Señor Jesucristo trataba de explicar con qué autoridad le había dicho a un paralítico: toma tu lecho y anda. Y mostrando con qué autoridad hacía estas cosas, por así decirlo, llamó a tres testigos. Ese sermón se llamó así exactamente, los tres testigos del Señor Jesús. Y uno de esos testigos que el Señor Jesucristo llamó para corroborar su autoridad fue Moisés. Miren cómo termina esa parte donde el Señor dice allí en el capítulo 5, versículo 44: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que aquí hay un vínculo que está subyaciendo en el texto que vamos a analizar hoy, y es precisamente el testimonio que Moisés dio con respecto a Cristo. Claro, entre Moisés y Cristo hay una distancia en tiempo de tal vez 1200 años, pero lo que Cristo está diciendo es que Moisés escribió de él, de nuestro Señor Jesucristo, y es muy probable, según la respuesta que tuvo la gente al escuchar estas palabras, es que hayan identificado o hayan empezado a identificar a Cristo con esa profecía, no para que la busque, pero si la quiere en su casa, en Deuteronomio 18, donde Moisés dice de parte de Dios: profeta como yo, Dios os levantará, a él escucharéis. Y es muy probable que allí en Deuteronomio 18 se haya vaticinado la venida de un profeta como Moisés, aún más grande que Moisés. Y ellos, al ver al Señor Jesucristo haciendo milagros, hayan empezado a identificar al Señor Jesucristo con ese profeta prometido. Pero el Señor les va a mostrar algo, que efectivamente es ese profeta, pero es mucho más que ese profeta. Es decir, le va a dar a las palabras de Moisés un significado más abundante, no solo haciéndose identificar con el profeta, sino con algo más. Así que ya llegamos a Juan 6, y el Señor les está diciendo: ustedes deben trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esto da algunas respuestas de estos hombres
que le estaban escuchando. Ahora, el Señor Jesucristo va a hacer referencia a un evento que pasó, como le dije, en tiempos de Moisés, y era el relato del pueblo de Dios en el desierto por 40 años. Todos conocemos la historia en general del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Fue un pueblo difícil de manejar, murmurador, inconforme, fue muy pesado, que desafiaba la paciencia de Moisés continuamente y tentaba a Dios continuamente. Pero este pueblo era un pueblo muy numeroso, demasiado grande, que necesitaba ser sustentado en el desierto. De hecho, si no hay poblaciones como tal en el corazón del desierto, es porque la vida en el desierto no es de muy fácil sustento. De paseo está bien, pero no para vivir los próximos 40 años allí. Y de una forma sobrenatural, por mediación de Moisés, el Señor les da un sustento muy especial. Por 40 años el cielo no dejó de enviar maná, un pan especial. Y por 40 años el Señor sustentó al pueblo fielmente. Cuando digo fielmente, es que Él conoce nuestra cadencia de apetito que tenemos. Así que por al menos 3 veces al día ellos habrán tenido que estirar su mano al canasto y sacar maná para alimentarse. Tan fiel y tan continuo fue la provisión de Dios en el desierto, que ellos llegaron a llamar al maná el pan fastidioso y liviano. Pero ese pan fastidioso y liviano les proveyó fuerzas con las que pecaban contra Dios y con las que blasfemaban contra Dios. Así que no era tan liviano, ¿no? Les daba muchas fuerzas. Ahora, ¿por qué el pan? ¿Por qué se nombra aquí el pan? El pan en la Escritura no señala simplemente a la masa de harina horneada, deliciosamente horneada. No solamente hace referencia a esto. El pan en las Escrituras es una manera de señalar hacia las cosas esenciales y necesarias para vivir. De manera que no siempre que la Biblia usa la palabra pan, lo usa para señalar el elemento material, sino como que quiere decir necesidades necesarias. Así, por ejemplo, en Génesis 3:19 se le dice al hombre, al varón, con tu sudor comerás el pan. No estás diciendo que con el sudor de la frente iba a comer un pedazo de pan, pero sí quería decir que con el sudor de su frente conseguiría el sustento necesario para vivir. Ahí pan es usado en este sentido. Ahora, el pan en el desierto, el maná en el desierto, no era simplemente que caía un pan delicioso del cielo, sino que ese pan estaba diciéndole al pueblo de Israel: yo soy capaz de sustentarte en tus necesidades más básicas en el desierto. Y fue así, hermanos. El Señor no solo proveyó maná, proveyó agua, proveyó codornices. Es más, dice que ni la ropa ni el calzado de la gente se gastó. Así que ese maná no era simplemente ver que el pan caía, sino que Dios estaba detrás supliendo las necesidades de un pueblo. El salmista puede decir en Salmo 37:25 que fue joven, ha envejecido y no ha visto un justo que mendigue pan. Es decir, no ha visto un justo que se vea en sus necesidades más básicas sin ellas, suplidas. Muy bien. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar, nos enseñó a orar por el pan de cada día, lo que quiere decir las cosas necesarias para nuestro vivir. Teniendo el trasfondo de Moisés y el desierto en mente, y teniendo en cuenta cómo la Biblia usa la palabra pan, vamos a entrar en el desafío que el Señor Jesús les está planteando a las personas que lo escuchan. Él les está diciendo: no trabajen por el pan que perece. Es decir, no hagan de su vida
una vida donde el objetivo sea saciar sus necesidades. No trabajen como principio de vida para llenar sus necesidades temporales. Trabajen más bien por el pan que a vida eterna permanece. Es decir, trabajen por aquellas necesidades que surgen de la vida de fe y que permanecen para vida eterna. Así que ellos preguntan, bien, si nos toca trabajar por ese tipo de pan espiritual, ¿qué trabajo debemos hacer? A lo que el Señor, y estamos ya metidos en el versículo 29, 28, entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras o el trabajo de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como el Rey que es, como el Señor, dice que crean en mí. Ese es el trabajo, que renuncien a su principio de vida en el que han vivido y se arrojen en fe a mí, que fíen toda su vida en mí. Y hermanos, lo que es lógico, esta frase del Señor Jesús les pareció algo pretenciosa de parte de Él. Es decir, no vivamos según el principio de vida para llenar nuestras necesidades temporales, no. Ahora vivamos bajo el principio de vida de llenar nuestras necesidades espirituales con Él. Con ese judío. Con Él. Así que ellos le responden en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Nos estás pidiendo que arrojemos nuestra vida? ¿Que dejemos de hacer lo que comúnmente hacemos? ¿Y que nos arrojemos en fe a ti? Pues Él debería mostrar una señal, entre paréntesis, olvidando que todavía tenían pan multiplicado en el estómago, cierro paréntesis. Ellos deberían mostrar una señal que les comunicara que el Señor Jesús sí era digno de fiar. Y si iban a arrojar su vida a Él, pues debería mostrarles una señal de que, bueno, que sí puede sustentar nuestra vida. Y se la ponen, por así decirlo, hermano, estoy hablando como si fuese un judío allí, un poco difícil, porque les dice así en el versículo 31, recuerda, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Algo así como esto. ¿Tú quieres que te creamos a ti? Pues Moisés te puso un punto alto. Él sustentó por 40 años a un pueblo en el desierto, y obvio entonces, por eso es que creemos en Moisés. Pero tú solo has multiplicado una sola vez. Tú has multiplicado una sola vez el pan, danos algo más para que te creamos. Algo así, hermanos. La señal que ellos estaban planteándole al Señor es, tú debes demostrarnos que eres suficientemente capaz para sustentarnos como Moisés sustentó al pueblo en el desierto. Yo digo que se la pusieron difícil en un sentido, porque mire usted detrás de qué iban. Iban ellos, era detrás del pan material. Ellos no estaban esperando la respuesta del Señor. Ellos lo que querían era así, no iban a perder, por cara ni por sello perdían. Sí, el Señor resultaba diciéndoles, soy capaz como Moisés. Entonces ganaban porque aseguraban al menos más de 40 años de sustento. Pero si le decían que no, si el Señor decía, no esperen eso de mí, ellos decían, ya sabíamos. Entonces no iban a perder. De manera que el Señor en el versículo 32 hace una aclaración, y esto me permite el primer punto, la expresión yo soy el pan de vida que dijo nuestro Señor. ¿De dónde surge esa inquietud, esa palabra, esa frase? Y en el versículo 32 Jesús les dijo, de cierto, es decir, les aseguro con toda franqueza, con solemnidad,
que Moisés no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, quiero que miren hacia atrás. Dios sí dio pan a través de Moisés, pero ese pan, técnicamente hablando, no puede ser llamado pan del cielo. Porque el pan, versículo 33, de Dios, o el pan que Dios da, el pan que se puede llamar del cielo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué interesante estas palabras. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Y estas palabras son tan relevantes porque empieza una serie de frases de aquí en adelante en Juan, donde Él va a usar una palabra muy especial: yo soy, yo soy. Y si hubiésemos sido judíos para la época en que el Señor da esas palabras, ese yo soy, nuestro oído hubiese estado acostumbrado a ser usado solo para Jehová. Y aquí el Señor está diciendo: yo soy, pero está diciendo algo más: yo soy el pan de vida. A diferencia de Moisés, es lo que está diciendo Cristo. A diferencia de Moisés, que les dio un pan temporal, el pan de verdad no es algo. El pan de Dios es aquel. Es decir, el pan no es algo, es alguien. Es aquel que descendió del cielo y no daría pan para el estómago. Él es el pan de vida. Dios, por medio de Moisés, había dado un pan, sí, que descendía del cielo, pero no se podía llamar celestial como tal. El pan que recibió el pueblo en el desierto solo era, por así decirlo, una figura, una señal del verdadero pan. El verdadero pan era algo, no era alguien, y el Señor 1200 años antes, tal vez, había dado un pan para enseñarle al pueblo de Israel qué esperar de Dios. Y el pueblo debería esperar de Dios que Dios fuera totalmente fiel en suplir las necesidades. Pero ese pan no era para que el pueblo hiciera un fin de ese pan. Ese pan solamente era una señal de Dios para señalarnos hacia adelante, hacia el verdadero pan de vida. Y el Señor afirma con toda claridad: yo soy, versículo 35, yo soy el pan de vida. El maná solo era una figura pequeña. Ese sustento de maná por 40 años seguidos sin faltar es la muestra pequeña de una realidad mayor que es Cristo. Note, el maná era una figura pequeña, aun cuando el maná se dio por 40 años seguidos. Eso era una figura pequeña de lo que Cristo sería. Solo piense en esto, hermano. Si nosotros fuéramos saciados diariamente comiendo 3 panes diarios, es una suposición. Yo conozco el apetito de muchos de mis hermanos y seguro que esa es una ración. No para mí, incipiente, pero me quedo afuera. No me contentarían con 3 panes diarios. Pero si pudiéramos vivir con 3 panes diarios y una botella de agua, como las que venden en la tienda, para una sola persona por 40 años, ¿sabe cuántos panes son esos? Casi 44.000 por un solo. Bastante, ¿no? Y en agua, tal vez más de 8.700 litros de agua. Estoy hablando de una persona, una, por 40 años. Ahora multiplique esa ración por casi 2, tal vez 4 o hasta 6 millones de personas que formaban el pueblo de Israel. Hermanos, quien haya sustentado a un pueblo en el desierto por 40 años fielmente, rozagantes ellos, quien dio el recurso, hermano, tiene un brazo económico tremendamente importante.
Pero importante, hermanos, aún sabiendo que mucho de lo que les daba sobraba, el Señor está diciendo, ese brazo fuerte para dar maná solo era la figurita pequeña. Yo soy el pan de vida. El Señor está diciendo que ese no era el verdadero pan. Eso solo era una maqueta, una figura que señalaba hacia algo, o más bien hacia alguien más grande. Él afirma, el Señor Jesucristo, no ser el pan de nuestro cuerpo, sino ser el pan de nuestra vida. No solo es pan, que como en el caso del maná, sacia el hambre. Pero aquí está diciendo el Señor, yo soy el pan de vida. Él señala hacia sí mismo diciendo que es capaz, y es mucho más capaz de lo que hizo Moisés en su tiempo por el poder de Dios. Que eso de sustentar a un pueblo de millones de personas en el desierto, en sus necesidades más básicas, se queda corto a la hora del ministerio que Él vino a hacer. Él es el pan de vida. Pero, ¿qué tipo de necesidades está hablando Cristo? De seguro no está hablando de lo que Él mismo dijo que no se debería hacer, la comida que perece. Justamente, el pan que Él da, de forma suficiente, amplia, generosa, constante, es el pan que a vida eterna permanece. ¿Cuánto poder necesitaría Dios para sustentar toda su vida? Toda su vida. Es decir, perdóneme esto, hermano, ¿por cuánto le ha salido Dios a usted tenerlo en esta tierra? ¿Cuánto poder necesitará entonces para sustentar nuestra vida de fe todo el tiempo en nuestra vida? Y Él está diciendo algo como esto: si en las cosas materiales fui capaz de hacerlo con un pueblo, ahora mira las necesidades del alma y date una visión de qué tan capaz soy para ser el pan de vida para los que vienen a mí. La oferta, por supuesto, no es más pequeña. La oferta es mucho más grande que si nos hubiera dicho que nos va a dar de comer toda la vida. ¿Cuánto poder debe tener aquel que dice que es el pan de vida, bajo el principio de vida espiritual que lo absorbe todo? Y Cristo está diciendo, yo soy el pan. El que viene a Cristo por la fe puede saber que no hay necesidad espiritual que Dios haya contemplado para nosotros, que nuestra alma no sea saciada por Él, por Cristo. Hay abundante sustento de las necesidades que el principio de vida de fe tiene. Mire, hermano, piensa en lo siguiente. Tal vez hayamos pensado, ¿cuándo se irá a acabar el ofrecimiento del don gratuito del perdón de nuestros pecados? Si es que yo peco y mi intento de no querer pecar resulta más pecaminoso que el pecado mismo. Y tal vez tú y yo pensemos, cuando el Señor nos mirará y nos dirá, no más, ya me hastié de ti, me harté de ti, de tus pecados. Y cuando miramos estas cosas, el fracaso de nuestra vida, la necesidad tan grande que tenemos a diario del perdón de pecados y el perdón de pecados sumados todos los pecados que tendremos hasta cuando nuestros ojos se cierren, diremos, ¿es verdad esto? Y el Señor nos diría, yo soy el pan de vida, yo soy el pan. ¿Cuándo se nos acabará el suministro de fe con que perseveramos? Des tu fe. Vemos la fe tan raquítica, tan pálida que a veces tenemos. En verdad creemos que ojalá no venga esta situación, porque tal vez entonces yo me vería tentado a blasfemar de Dios o a dejar sus caminos. Y tenemos dudas con respecto a nuestra fe. ¿Perseveraremos? ¿Será cierto para mí que el día de mi muerte yo pueda confesar a Cristo?
y ser recibido en gloria. Tal vez hoy esté emocionado por la fe, pero quién sabe, ¿qué tal me falten por vivir 40 años? Me despertaré en 40 años creyendo en Cristo aún, y Él puede vernos y decir: soy el pan de vida. De eso se trata. Él es el pan de vida. ¿Cómo, hermanos, mantendremos una fe viva y robusta? Tal vez mires hacia atrás y pienses: mi vida cristiana al comienzo fue más viva y robusta. Estoy viendo cómo paulatinamente mi fe empieza a decaer. Empiezo a dar señales como si no fuera un creyente. Y el Señor puede decirnos: yo soy el pan de vida. Puedo vivificar tu fe. ¿Qué lucha tenemos, hermanos, con esta pregunta? ¿Seremos santos finalmente? ¿En verdad seremos santos? ¿Vendrá el día cuando abramos los ojos y pensemos en Cristo? ¿Vendrá el día cuando no haya ni siquiera la presencia del pecado y el Señor dirá: soy el pan de vida? Hermanos, esa gracia que necesitamos, esa bendición de Dios que requerimos para andar en justicia diariamente, para no apostatar de la fe con nuestros actos, ¿algún día se agotará esa provisión de gracia? Pues Él es el pan de vida. Hermanos, ¿puede levantarnos? Nos da temor pensar: ¿qué tal el día de mañana, viviendo mi fe, que yo tropiece, que yo peque escandalosamente, que yo haga que el nombre del Señor sea blasfemado? Yo mismo, ¿qué tal blasfeme su nombre? ¿Me podrá levantar una vez más? Porque es que no cuenta hasta 3. Hermano, ya te hemos dicho una vez, ya te hemos dicho 2 veces, ya la tercera no te volvemos a decir, pero el Señor ha contado más de 100 veces conmigo. ¿Podrá Él levantarme de nuevo en el próximo tropiezo, en la próxima duda que tenga de Él? Él nos puede decir: soy suficiente para hacerlo, soy el pan de vida. Mira al pueblo de Israel, ¿qué les faltó? Nada, pues soy el pan de vida. Hermanos, la vida de fe tiene sus demandas particulares y la fe necesita a Cristo para vivir. La perseverancia necesita de su gracia para mantenerse. Nuestras virtudes, nuestros frutos de justicia son solo vivificadas por la rica savia del Espíritu de Cristo que las alimenta. El camino a nuestra patria, al cielo, al reino de Dios, está lleno de desafíos que todos nos superan, hermano. Las tentaciones son muchas, los peligros del alma son demasiados, y nos cuestionaremos: ¿seré yo como cristiano llegando a la ciudad celestial? ¿Conoces El Peregrino, verdad? Te recomiendo ese libro. Y cristiano, al otro lado del río, ve la ciudad celestial, pero hay un río frío que toca cruzar. Y él entonces pasa como el símbolo de la muerte. Y dice que cuando pasó, la corriente del río casi lo ahoga. Y tú y yo pensaremos: ¿llegaremos a la ciudad celestial? Él miró a sus oyentes y les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miras hacia ti mismo, tus propios recursos espirituales, y ves tu cesta vacía y rota, pero ves a Cristo y no tienes duda que llegarás al último día teniendo fe. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pero aquí hay algo que subraya como la respuesta del hombre: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay unas frases que son paralelas: el que a mí viene y el que en mí cree. Vamos a analizar esas frases. Ya miramos algo del pan de vida. Miremos esa frase.
Hermanos, los judíos entendieron la pretensión de Cristo. Digo, ¿me has puesto una prueba? Pues sí. ¿Crees que este ofrecimiento lo hizo a la ligera? No, soy el pan de vida. Y como alguna vez recuerda cuando el Señor le ofreció agua viva a la samaritana, ¿qué dijo ella? Pues danos esa agua para que yo no tenga que ir a sacarla de nuevo. Y mire el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Claro, ellos todavía estaban pensando en otra cosa, ¿verdad? No, pues, si Él dice que efectivamente es el pan de vida, pues tráenos ese pan. Hermanos, si no tuviéramos el contexto de esta frase, ¿no cree que serían unas palabras de un bello y decidido reconocimiento al Señor? Si Él se ofrece como el pan de vida, ¿no estaría correcto decirle, Señor, si tú eres el pan de vida, danos ese pan? Sí, pudiéramos decir eso. Bien, pero entendemos, hermanos, que podemos imitar sus palabras, las palabras de los judíos, pero no su intención. No era su intención, ¿saben? Pero pudiéramos decir esta mañana, hermanos, Señor, danos ese pan. Señor, ven a nosotros. Sé nuestro sustento de vida. Mi fe no podría sobrevivir sin ti. Señor, no solo quiero que seas el objeto de mi fe, quiero que seas el sustentador de mi fe, quiero que seas la consumación de mi fe. Y el Señor afirma, hermanos, que hay una demanda hecha por Dios al hombre, y es venir a Él. Venir a Él no es un ejercicio de los pies, sino del alma. Y la frase sinónima que nos ayuda a entender qué quiere decir venir a mí, es la frase más adelante que dice, el que cree en mí. Así que venir a Cristo no es un ejercicio de los pies, o si no nosotros no pudiéramos ir a Cristo esta mañana, pero es un ejercicio del alma. El vínculo es lo que está diciendo el Señor, el vínculo que uniría a un individuo al pan de vida, solo es el vínculo de la fe. La fe serían las manos que hacen que un individuo las estire para llevar el pan a su boca. El Señor está diciendo, hay un vínculo elegido por Dios, un vínculo legítimo, a saber, el único vínculo por el cual puedes estirar tu mano y alimentarte del pan de vida. Y el Señor nos está diciendo que es la fe en Él. La fe es un ejercicio del hombre. Dios no cree, nosotros creemos. La fe es un ejercicio del hombre, pero es un ejercicio que se le da al hombre por gracia. La vida de fe, hermanos, es tan importante porque es otro principio de vida en el que no hemos vivido nunca. La vida de fe, hermano, nos hace sensibles a nuestras necesidades espirituales y nos hace conscientes a esa categoría de necesidades que por naturaleza no percibimos. Pero la fe no solo nos hace ver a nosotros nuestra necesidad, sino que principalmente la fe nos hace ver con toda nitidez el objeto de ella. La fe, esta fe, puede de hecho atrapar su objeto y alimentarse de él. Así que el Señor va a repetir estas frases: el que a mí viene, el que en mí cree, vendrá a mí. Ver al Hijo y creer son solo manera de señalar el vínculo de fe. Y no debemos menospreciar esto, hermanos. Y es que la fe es un movimiento del alma, es una actividad del alma. La fe, como diría un hombre de Dios, tiene poder para despegar el corazón del mundo, porque su obra principal consiste en que las almas se arrojen sobre Dios en Cristo, para todo el bien y la felicidad que esperen lograr jamás. Otro hombre dijo: la fe se posa en Cristo como bien
todo suficiente. La fe también, dijo otro hombre, capacita a los creyentes a regocijarse en lo que ellos no ven, porque la fe hace que el bien futuro esté presente como si hoy lo pudiésemos palpar. Hermanos, la fe en Cristo hace que un individuo pueda vivir pisando este mundo, pero bajo un principio de vida radicalmente distinto que lo absorbe todo. La fe puede generar en un individuo un tipo de ceguera y le puede agregar la visión en otro sentido. Es decir, hermanos, la fe es una virtud tan amplia, tan perfecta, con la que Dios empieza a cegar nuestros ojos al atractivo de las cosas temporales. La fe puede hacer eso, hermanos. Entiendo, hermanos, pero hay algo importante, que nuestro afán por las cosas del mundo no las proporciona el mundo. El afán por las cosas de este mundo nos la proporciona nuestra falta de fe. De manera que nosotros llegamos a pensar que si Dios cambiara nuestra situación, nuestra fe sería mayor. Y Dios piensa de esta forma: a menos que tengas fe, vas a seguir afanado por todo asunto temporal y no verás tu verdadera necesidad, y Él no la saciará entonces. Así que el gran problema, eso que salta en nuestro corazón, eso es lo que debe ser tratado, y la única manera en que las garras del afán por las cosas temporales pierdan su fuerza, la única manera en que nosotros, hermanos, veamos desvanecer nuestro afán y nuestro amor por las cosas temporales va a ser alimentado por la fe, hermanos, por la fe. Y entre más fe tengas entonces en el Hijo de Dios, esas cosas van a saciar. Vas a ver cómo el corazón deja de zarandear nuestros sentimientos. Pero así como la fe produce un tipo de ceguera, también la fe nos limpia. No sé si tú que usas gafas, a veces se empañan, ¿verdad? Y a veces ya ni somos conscientes que están empañadas. Ya nos hemos acostumbrado a ver sobre la mugre, de manera que a veces ya al comienzo sí la andamos limpiando cada 5 minutos, pero ahora pasan algunos días y no se limpian. Pero de repente usted saca sus gafas, se las limpia y se las pone. Oh, hermanos, todo brilla alrededor. Es cierto, puede pasar así, hermanos. Es muy probable que mientras la fe nos hace ciegos a los afectos del mundo, haga que las cosas espirituales brillen por sí mismas y nosotros nos veamos muy afanados por quererlas a ellas. Por eso dijo otro hombre de Dios: aquel que persigue el ser coronado un día, presta poca atención a los días de lluvia presentes. Qué interesante. Esta fe, aunque parezca débil, hermanos, la fe nos hace mirar lo que el Señor quiso que miráramos de Él. Y al llamarlos a la fe, este es el punto, el Señor no está bajando las demandas al nivel al que ellos puedan hacer algo. Es decir, no les está diciendo: no trabajen, tengan fe. Y ellos dijeron: bueno, menos mal, eso es más fácil. No. Lejos de bajar las demandas del discipulado, el Señor pone el nivel por fuera de ellos. ¿Cómo te parecen las demandas de la fe? Mira, si le hubiéramos dicho nosotros al Señor: ¿qué debemos hacer para poner por obra el trabajo de Dios? Y Él hubiera dicho: ¿saben? ¿Quieren esto de verdad? Mire, la única manera de saciar su vida espiritual es subiendo 3 veces a Montserrat. Mi pregunta es: ¿lo hubieras hecho ya? Sí.
obvio. Pero muchos de ustedes, después de los sermones que hemos dado de Juan, ¿sabe qué han dicho? Hermano, ¿es la fe? Sí, es la fe. ¿Quién puede tener ese tipo de fe que se aferra a Cristo? ¿Quién? ¿Quién puede tener ese tipo de fe que mira en Cristo al todo suficiente Dios y saciarse con Dios? ¿Quién tiene esa fe? La demanda no es más baja, es más alta. ¿Por qué? Porque no es ejercitar nuestras manos para tomar pan, es ejercitar la fe para tomar el pan. Y ahí sí todos debemos decir: Señor, ayuda nuestra incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe es un don sobrenatural que no se consigue por medios naturales. No puedes peregrinar a algún lado y conseguir fe. La fe es un don de Dios. Por eso Él les dice: ustedes me han visto, pero no han creído. Y el Señor les dice algo con respecto a la fe. Versículo 36: os he dicho esto, que aunque me habéis visto con vuestros ojos, no me habéis visto con vuestra alma. No creéis. Pero además les revela un misterio, que vamos a hablar de eso en otro sermón. Pero miren lo que les dice acerca de la fe: no está en vuestro terreno. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Aquí está la demanda. Sí, les estoy pidiendo fe, pero hay otra cosa. Tú no puedes ejercer fe a menos que el Padre te traiga a mí. El Padre debe traernos a Cristo. El Padre debe darnos el don de la fe, por medio del cual veremos a Cristo como quien suple nuestras necesidades. Solo si el Padre te trae, podrás ver aquella vida que permanece a vida eterna. Y termino con esto, hermanos, ese resultado bello. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, este es el tipo de promesas evangélicas que son verdaderamente evangélicas. Son promesas que el Evangelio hace. En las palabras del versículo: si vienes a Cristo, considerándolo por la fe como el pan de vida, como el sustento completo de ese tipo de necesidades del alma, Él te sustentará para siempre. En otras palabras, si por la gracia de Dios has sido despertado a un principio de vida que no es el natural, si pones tu fe en Cristo, sabiendo y reconociendo tus necesidades más profundas, si has visto a Cristo con nitidez nunca antes vista, como sustento, como pan, como proveedor, como provisión, jamás sabrás que es volver a tener hambre y sed. Si vienes por la fe a Cristo hoy, y si como creyente nuestra fe crece en Cristo, no nos perderemos, hermanos. Gozaremos de la vida eterna y de los bienes venideros, aunque estemos pisando este mundo. Cristo, según sus propias palabras, no desecha al individuo de fe. El que a mí viene, que es el sinónimo de el que cree en mí, no le echo fuera. El Señor está comprometido a honrar la fe que Él mismo da. De manera que si alguien no ha creído en Cristo esta mañana y viene por la fe en Él, el Señor promete que no lo desechará, que será su sustento. Y si hay algún creyente que quiere en fe seguir haciéndose de Cristo, entonces Él tampoco lo desechará. Cristo le dará vida a ese individuo y vida hasta el día final, como está escrito. Y esta es la voluntad del Padre, 39, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, Él no solo es el mediador, Él es el gran maná del cielo.
su vida misma, su logro en la cruz, su resurrección en alma y cuerpo, son el fundamento, objeto y alimento de nuestra fe. Su vida, la vida de Cristo, es la savia, el alimento por el que la fe viene y se mantiene y persevera. En otras palabras, no tendríamos fe sin Cristo y no seguiríamos teniendo fe a menos que Cristo esté presente y sea el centro de todo. No tenemos más posibilidades de vivir sino Cristo. Y así como no tenemos más probabilidades de vivir sin comida, no tenemos más probabilidades de vivir la fe sin Cristo. ¿Hemos pensado en algún momento de nuestra vida donde las cosas de este mundo no nos mermen mental y anímicamente porque la consideración de Cristo es mucho mayor? Usted diría, ¿es eso posible hoy? ¿Ha pensado en que quizá pueda llegar un momento en su vida en que el aguijón del afán por trabajar por la comida que perece se vea cortado y eliminado? ¿Ha pensado en que tal vez pueda salir de nuestra boca las palabras, Cristo es suficiente para mí? Hermanos, el problema no está en el pan de vida, y es muy probable que el problema esté en nuestra fe. Pues pide fe en Cristo si no la tienes. Pide más fe si ves poca fe. Pero aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo como el todo suficiente si es que ya tienes fe. Y cuando el velo de miles de cosas que tapan nuestra visión de Cristo sea corrido, diremos de corazón, Señor, danos siempre, siempre de ese pan. Cristo es el pan de vida, y el que me viene nunca tendrá hambre, dijo él, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo rogamos? ¿Cómo rogamos? Ser hallados en Cristo por la sola fe. Oremos. Padre nuestro, oramos en dependencia, Señor, a la verdad, al único medio de sustento eficaz de nuestras necesidades, de la vida que tenemos ahora en Cristo. Oh Padre, tal vez nuestra búsqueda de Ti se vea siempre estorbada por los asuntos temporales, pero ayúdanos a considerar por la fe lo valioso de ese pan que descendió del cielo. Señor, que las almas de los creyentes puedan ver en Cristo al pan todo suficiente de las vidas. Oh Señor, y que si hoy entre nosotros está alguien, aún los niños no han percibido su gran necesidad de tomar a Cristo como el sustento de su vida. Oh Padre, rogamos que despiertes al ateo y a muchos. Limpia nuestra visión, Señor, de las cosas por la fe. Enceguécenos a lo que será necesario que estemos ciegos. Aférranos a Cristo y desarraiganos por la fe, Señor, en Cristo, de todas las cosas que estorban nuestro más alto llamamiento. Padre, esto lo rogamos con humildad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.